La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo afrontando ya el último tramo de la programación de la mañana, pero no de la radio, que la radio sigue con más programas. Pero ahora estamos quizás en uno de los mejores de los lunes, en ese momento de ese encuentro con dos de los grandes en todo. Bueno, en la comunicación, como persona y demás. Por un lado, José Antonio Pardella, periodista, muy buenos días. José Antonio Pardella, estoy pasando lista. Bueno, pues José Antonio Pardella ahora mismo no contesta, le volvemos a llamar, se cortó la llamada, pero sí tenemos a Eduardo Pintado, muy buenos días. Buenos días, Tere, y buenos días a los radio oyentes. ¿Cómo se encuentra, Eduardo? Muy bien, empezando la semana. Muy bien, hay que recordar, Eduardo Pintado, yo digo economista porque lo es, y profesor jubilado de la UL. No lo estén llamando para darle el ser pesado, que si está en política, si no está en política, no. Él está ejerciendo su derecho a opinar y además con fundamento. ¿Verdad, Eduardo? Sí, porque hay muchos y son todos amigos. Pues son unos pesados, ¿eh? Pero ya volviste de que no, que yo llevo... Pero ¿y a ellos qué les importa si vuelve o no vuelve? Muchos años, 8 años ya que estoy en la reserva activa, en la escala B. Ah, o sea, sí, jubilado. Muy bien. Y como vamos, más que ganado. Y tenemos a José Antonio Pardella. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo? Por favor, técnico, que suba un poco el volumen, que le oigo muy bajo. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, vale. Ya le subió. ¿Cómo se encuentra, José Antonio? Bien, pues bastante bien. ¿Por qué? No, hombre, por saber. No, bien. Una de natural curioso. Que una es de natural curioso y pregunta. Bueno, en un periodista eso es lógico. Claro, es que uno tiene que saber cómo está la otra persona. Bueno, antes de meternos en el monotema y en todos esos temas que parece la gente que se dedica a la comunicación, nosotros pensamos que es lo más importante, y después que nos está escuchando dice otra vez el mismo rollo, otra vez con la política, los presupuestos y los inmigrantes y todo esto. Pero hay que hablar de un aniversario, 60 años conectando a Canarias. Los está cumpliendo Radio Nacional de España en Canarias. ¿No es así, Pardella? Efectivamente, yo tuve la oportunidad ayer, me llamaron para hablar un poco de eso. Claro, porque usted buena parte de culpa tiene de que esto sea así. Sí, bueno, yo estuve muchos años, fui director de Radio Nacional en Canarias, ¿no? Y la verdad que me emocionó la cantidad de gente que participó en el programa de ayer, hablando de la labor que se había hecho desde Radio Nacional, desde esa fundación, ¿no? Cosa que se agradece, ¿no? Que se reconozcan, bueno, pues algunas acciones y actividades que se han hecho en la Radio Pública Nacional, ¿no? Porque antes de Radio Nacional de España, ¿qué estaba? ¿Con qué estaban las emisoras ya privadas, la SER? Sí, la cadena SER llevaba aquí bastante tiempo. Y Radio Nacional, 60 años, ¿no? Sí. Que son años, ¿no? Mucho. ¿Eduardo? Yo siento verdadera curiosidad. Bueno, primero saludar a mi gran amigo, al maestro. Hola, Eduardo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Antonio. Yo siento verdadera curiosidad como amante de la historia de nuestra isla, ¿no? Lo importante que ha sido todo lo relacionado con la comunicación, como en los años 20 y 30, durante la época de la Segunda República, la Restauración, ya había aquí radios. Voy a ver si consigo alguna publicación, algún historiador que hable de los comienzos de la radio, porque... La decana fue Radio Club Tenerife. Sí, pero antes de Radio Club, aquí ya había, ya se vendían, tengo entendido, en los años 20, y durante lo que se llamaba antiguamente la Gran Guerra,
la Primera Guerra Mundial, ya había radio, ¿no? Y entonces, ¿qué se escuchaban? ¿Directamente con onda larga, o no sé cómo lo llaman ustedes, José Antonio? Se escuchaban las emisoras de la península. Ya no existe, sí. Ah, pues debe ser eso. Y onda corta, y la onda corta también, ¿eh? Pero también estaban todas esas radios clandestinas, ¿no? No, y las grandes emisoras ya funcionaban en España, ¿no? O sea, es como la televisión española, es que no lo sé. O sea, la televisión española ya funcionaba en Madrid antes de venir aquí. Pues Antonio tiene que saberlo. Y estoy seguro que Radio Nacional, antes de sus primeras instalaciones en Tenerife, ya emitía en Península, supongo, que no lo sé. Sí, bueno, Radio Nacional se creó durante la guerra. Ah, vale, va. Claro. Se creó para dar noticias, o por así decirlo, el bando de las operaciones realizadas en las últimas horas, ¿no? ¿Cómo se llamaba la franja horaria aquella de las 8 de la tarde? El boletín, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El parte. Diario hablado. El parte. El parte. Es que yo me acuerdo a mi abuelo de decir, cállate que estoy escuchando el parte. ¿Tú cogiste todavía esa época? Radio Antonio? Nacional de España. Se decía así. ¿Tú cogiste todavía la época del parte? De lo del parte a las 8 de la tarde, no. Eso ya fue antes que tú. Sí, antes que yo, bastante antes, claro. El parte nació en la guerra, se llamaba el parte porque era eso precisamente, dar las noticias de lo que había pasado durante una jornada en la guerra, ¿no? Sí. Y la emisora de los curas fue posterior, ¿no? ¿Con la COPE? O la Popular, yo creo que era Radio Popular o algo así. Cadena de Ondas Populares de España, quiere decir Sí. COPE. Sí, bastante posterior, sin lugar a dudas. Vale. Sí, pero la más antigua es la CERC, Radio Club Tenerife. Sí, que cumplió 100 años, ¿no? Sí. 100 años. Bien, bueno, más temitas. No sé si empezar por el fútbol. Pardella no es muy de fútbol, pero no sé si se enteró de esa manifestación festiva antes del partido. Algo leído, pero no sé por qué se produjo la manifestación, a cuenta de qué y contra quién. Contra Garrido. ¿Y quién es? Pues el que más dinero tiene invertido en el fútbol, me pregunta a mí. Pues si eres tú, Pardella. No, pero yo no entiendo mucho, José Antonio y yo en esas cosas estamos un poco... ¿Sí? Como o sea que la que más... en Jorsay. Bueno, entonces la que más sabe de... En el colegio jugué al fútbol bastante, en las escuelas pías, pero bastante. Sí, pero ahora han fichado a un gran entrenador. Ahora hay que... Pepe Mel, que volvió. Tener un poco de paciencia, y el resultado de ayer contra uno de los mejores equipos de la segunda división española, el resultado tampoco es que sea una catástrofe, ¿no? O sea, bueno, va el último, ¿no? Sigue yendo el último. Los comienzos de Pepe Mel han sido correctos. Ahora hay que darle un poco de tiempo, digo yo. ¿Y por qué siempre se le coge con el entrenador y no con los jugadores? Porque él es el que hace las alineaciones. Sí, pero si por mucha alineación que hagan, si los que están en el campo no corren. Ya. Sí, muchas veces la afición, que es muy sabia, señala también a los jugadores de campo, muchas veces. Y aquí tengo entendido que hay una corriente de opinión muy extendida de que hay que defender mucho más, sacar adelante a jugadores de la cantera. Tengo entendido. Creo que... Hola, ¿qué tal? Soy la vecina.
Ay, espera un segundo, porque estoy en directo por la radio. Ah, que... No, Tere, espera un sí, segundo. sí, esperamos. Que tengo a mi vecina aquí. Muy bien, atienda usted a su vecina. Que le recogí el paquete. Muy bien, muy bien. Sí, venga, Pues devuélvaselo. nada, un saludo. Muy bien, así Ya como está. en directo. Ese es el directo, pero ¿qué le vamos a hacer? No, pero está bien. Que me disculpen nuestros radio oyentes. Sí, porque a los radio oyentes no les tocan en la puerta también. A todo el mundo tocan en la puerta y pídete. Tengo un mensaje. Buenos días, saludos a los compañeros que son más del Firriski. No sé lo que quiere decir con eso. ¿Firriski? ¿Eso qué es? Firriski. No, bueno, en la época nuestra, cuando éramos jóvenes, el grito de guerra de todos los aficionados cuando éramos jóvenes era el Ricky Raca. No, el Firriski. Era el Ricky Raca, Zumba Raca, sin bomba. Ese era el grito de guerra del Tenerife de toda la vida. Son más antiguos. Ahora ya no sé cómo será. Pero vamos, ese era el grito de guerra de los... No, ahora el grito de guerra es oe, algo así. Sí. Eso es muy peninsular, aquí era el Ricky Raca. Como el himno nuestro que también tiene lo... Eduardo, y de aquí salieron algunos jugadores para incorporarse en los equipos de la península, ¿no? Gente muy conocida, ¿no? Muy bueno, y esa tradición está más vigente que nunca. ¿Te acuerdas de algunos nombres? Pues, de la época nuestra. Me acuerdo al Zaragoza se fue Santos. Es verdad, Santos. Sí, que fue uno de los 5 magníficos. Y después fue Foncho, que fue para el Barcelona, que fue central. ¿Pero esos jugaron en el Tenerife? Fueron jugadores de aquí, que ya muy jovencitos. Pero del Tenerife, porque de aquí es Pedri, no ha jugado en el Tenerife. No, pero vamos, se les considera de aquí, no tiene que haber sido necesario. Además, en aquella época había muchos equipos buenos en regionales, donde salieron grandes jugadores. Estaba el San Andrés, estaba el Toscal, estaba el Real Unión, lo Rotava. Había equipos muy buenos en regionales donde salían jugadores que directamente se iban a jugar a la Unión Deportiva, se iban a jugar a la península, el Guimar, bueno, jugadores estupendísimos. Y siempre contamos la anécdota, que José Antonio lo conoce, que hubo una época en que el Celta de Vigo, casi los 11 jugadores de campo eran todos de ascendencia de Canarias. De Canarias, sí. Efectivamente. Sí. Pues el Celta, y de hecho como homenaje aquí en Tenerife, en homenaje al Celta, un equipo que se llamaba el Celta Marina. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, pero muchos jugadores. Ahora me vienen a la memoria Colo, Santaella, que se fue el Vieja al Atlético de Madrid, Fuente, el Vieja, Toño el Vieja, Juanito. Mucho. Canarias siempre ha sido, y Tenerife en particular, exportadores de grandes talentos. Y hubo un portero muy famoso, se llamaba Cuco, ¿no? Sí, Cuco, Colo, Correa, Álvaro Borredá, esa era la portería y la defensa del primer Tenerife que subió a primera. Si la memoria no me falla, que lo siento, pero cada vez me falla más, pero bueno. Bueno, porque tiene mucha información ahí en el disco duro. Otro temita, a ver qué me dicen. La semana pasada se cumplieron 3 años de la erupción del volcán en La Palma. Y la verdad es que da pena escuchar todavía a palmeros y palmeras llorando porque no les han ayudado, no les han dado lo prometido. Sí. ¿Y qué les prometieron? Porque sus casas quedaron destruidas, ¿no? Sí, claro. O sea, la lava. Enterradas por la lava, ¿no? Exacto. ¿Qué dice Eduardo? Que José Antonio vivió en directo, siendo director que es la segunda de nuestra generación. La primera fue la del Teneguía. Y ahí estaba ya, Parrilla estaba de
La radio. de director en Radio Nacional. Sí, sí, efectivamente. Fue el primer gran susto del siglo pasado, ¿no? O sea que en La Palma ya una única generación que la nuestra ha visto dos desastres de este tipo, pero yo creo que poco a poco la vida sigue. El palmero que tiene un afán y unos ímpetus y es una isla, un pueblo tremendamente trabajador, ahí están saliendo adelante, están volviendo a cultivar plátano y aguacate en la zona de la lava, de lo que se llama en la zona del valle, de la explosión, ¿no? En el valle. Sí. Sí, pero la verdad es que siga. Después hay críticas para todos los gustos, a favor y en contra, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, yo creo que las distintas y variadas administraciones, la local, la insular, la nacional, han sido muy solidarias, que después en los distintos tiempos no se han cumplido. Pues sí, yo creo que eso es cierto, ¿no? Que muchas ayudas han sido tardías y que hay cosas que son manifiestamente mejorables, pero que ha habido solidaridad por parte del resto de las islas y de la nación, eso también es verdad, la ha habido. Sí, la verdad es que ¿no? De solidaridad. Es un pueblo tremendamente emprendedor, el palmero, sobre todo el sector primario, ¿no? Los agricultores, los pequeños agricultores de La Palma, ¿no? Y tú y yo no lo veremos, bueno, tú sí porque eres una niña, ¿no? Pero nosotros sobre ese mal país, no es la primera vez que en la historia de Canarias, que muchos años después ese mal país se convierte en plataneras o otro tipo de fincas, ¿no? En este caso hoy en día. La parra, ¿no? La parra, aguacate, en fin. El mal país es un fondo buenísimo para las plantaciones. De verdad, ya tiene minerales extras que hacen más rica la tierra para el cultivo. Sí, eso lo hemos vivido aquí, zonas de mal país en el sur de la isla y en el norte, en la isla baja, en Tricó y Garachico, lo que era el mal país, ahora son todas unas magníficas plataneras. Bueno, y una noticia que acabamos de saber, no es que sea muy trascendental, pero bueno, es de alegrarnos cuando llega alguien nuevo al mundo, que dice el día que el alcalde de Santa Cruz ya es padre, que el pequeño se llama José Manuel como su padre. Ah, pues muy bien, un abrazo. Hablamos de Bermúdez, ¿no? Sí, dice, Bermúdez ha comunicado la gran noticia a sus compañeros y amigos a través de un mensaje de WhatsApp. Textualmente, con mucha alegría les queremos contar la llegada de nuestro primer hijo. Tanto él como su mamá se encuentran bien. Estamos profundamente agradecidos por este maravilloso regalo de la vida y queríamos compartirlos con todos ustedes. Pues felicidades, aunque Bermúdez ya tiene sus añitos, 58. No, padre por primera vez a los 58. Bueno, pero teniendo en cuenta que vamos a vivir hasta los 105, 110... pues está a mitad de la vida. Ay, Dios. Como dice el refranero castellano, la dicha, ¿cómo es? Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha No, eso está mal dicho. ¿Sí? Nunca es tarde si la dicha llega. Ah, si la dicha... Claro, porque la dicha ya es buena de por sí. Qué mal hablamos, ¿eh? Ah, pues sí. Si la dicha llega... Qué bien, ¿ves? Menos mal que tenemos a José Antonio. ¿Ves? Ya hoy ya aprendimos lo que tocaba hoy. Dice que no te acostarás sin aprender algo nuevo. Es verdad que todo el mundo dice si la dicha es buena. Es verdad. Hombre, si es dicha es buena. Claro. Si llega es cuando es buena. Exacto. Correcto. Así es. Correcto. Bueno, y ahora no tan de dicha, sí, para los que llegan. Desgracia para los que no. Casi 2.700 personas en un fin de semana a Canarias.
terrible eso, ¿no? Eso Lo que ya- pasa es que luego de aquí se mandan a la península, Sí. muchos de ellos, ¿no? Sí, sí, aquí no se quedan, aquí los que se quedan de momento son los pequeños, los niños y las niñas, los menores. Los demás ya se les busca camino. Esto es un- Pero creo Pero que ya están saturados los sitios. sí, sí, ya no hay cama para tanta gente, como diría Celia Cruz en la canción. Ya, ya. esto O habría es que un- buscarlas, pero es tremendo, esto ¿no? es un drama, esto es uno de los grandes dramas que hemos vivido en Canarias en este último siglo, y ya uno se le agotan las palabras, uno ya no sabe cómo objetivizar esto y ser riguroso y no llevarse por el corazón y el sentimiento, ¿no? Pero esto es tremendo, ¿no? Y los que Esto se es- quedan es en el tremendo, camino, ¿no? tú. Claro, por eso Sí. digo que dicha para los que llegan, pero es que una importante cifra, por miles se cuentan los Y que no además se llegan. dice que Efectivamente. este mes, que son las calmas en el mar, Mm, calmas de otoño, ¿no? Y que se prevé que van a venir bastantes más, ¿no? Y sobre todo esos bebés, esos niños y lo que tú dices, ¿no? Los que se quedan por el camino. Yo recuerdo hace un par de años cómo han cambiado las cosas, la imagen de un niño sirio que apareció en unas playas en Turquía, ¿no? Un niño. Y aquella imagen recorrió el mundo, ¿no? ujú. Un Aylan se drama llamaba. tremendo, sí. Y ahora son muchísimos más, que no se sabe el número, ¿no? De los que salen y no llegan. ¿no? El gobierno nuestro y sobre todo el Cabildo Insular de Hierro y los ayuntamientos de Hierro están haciendo un esfuerzo solidario absolutamente formidable, ¿no? Y el O sea, Hospital del Hierro, que esta mañana sí, entrevistaba. eso es tremendo lo que está aguantando la isla, es lo que está soportando la isla, ¿no? Entonces, ¿Entrevistaba a quién, Tere? Al secretario general del Sindicato de Médicos Profesionales, a Levi Cabrera, y le Sí. preguntaba cómo estaba yendo sus compañeros en el Hospital del Hierro y sobre todo en las urgencias, y decían que bueno, que totalmente devastados, ¿no? Son las personas que están al frente, son precisamente personas que han tenido contacto con ONGs y han estado en África y conocen esa realidad. Y bueno, emocionalmente mantienen un equilibrio, pero lo que es a nivel de atención, sobrepasado. Eduardo, aquí en La Esperanza hay una especie de recinto, ¿no? Sí, claro, está Sí, él sí. donde los tienen, en las raíces, en Sí, sí, el por ahí. acuartelamiento. El Sí, más sí. grande de nuestra provincia. Sí, hay casi 4.000 personas ahí, 4.000. 4.000, Mi madre. claro. Sí, sí. Y porque van saliendo y van entrando nuevos, pero en las raíces hay casi 4.000. Mi madre, pues para atender a 4.000 diariamente, hablo lógicamente de manutención y Sí, esto, sí, ¿no? sí. Tiene que ser terrible, ¿no? Aquí Es un dimos esfuerzo. dimos un ejemplo de acuerdo entre todos los partidos en el Parlamento de Canarias, que lamentablemente no ha sido extensible al resto del territorio, ¿no? Pero el Parlamento de Canarias, cuando todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en una demanda hacia la península, ¿no? Para que hubiese, en fin, una corriente de solidaridad plasmada en una serie de documentos y una serie de acuerdos para repartir la carga, ¿no? Aquí se dio un ejemplo de unidad entre todos los partidos y en fin, esperemos que eso surta efecto y que en el resto de la península esa sensibilidad que se demostró aquí se haga extensivo a ellos
y haya un reparto equitativo en las restantes regiones de España. Esperemos que así sea. Que lleguen a un acuerdo y lo asuman ya como algo. Y le pregunto a los dos para finalizar, buscarle la parte económica y en lo que repercute a la economía, este conflicto cada vez más agudizado en Oriente Próximo, en el Líbano, ¿cómo va a afectar porque yo digo, bueno, esto ahora, otra escalada de precios quitando la parte dramática de la guerra y los muertos, quedándome con la economía, otra escalada de precios, ¿verdad, Eduardo? Eso es tremendo. A mí lo que más me preocupa pues son varios frentes, ¿no? El frente de Gaza, el frente de Cisjordania, el frente de Líbano. Pero a mí lo que más me preocupa es, refiriéndome a la repercusión económica, sí. No la humana. No, lo otro ya más que claro. El peligro del estrecho de Hormuz, la entrada en el Mar Rojo, o sea, el tráfico marítimo y la situación del Yemen, ¿no? Uh-huh. O sea, una paralización del tráfico de buques de mercancías, ¿no? Que vienen de Oriente a Europa y pasan por el estrecho de Suez. Si eso se bloquea, automáticamente la única ruta que quedaría era ir por África del Sur, ¿no? Y hoy me ha llamado la atención por Canarias. Sí, Pardella. Que hoy me ha llamado la atención unas declaraciones del alcalde de Bermúdez que dice, está en la portada del periódico El Día, hay motivos suficientes para que Coalición rompa con Sánchez. ¿A qué se refiere? Al consenso con la inmigración, que si no se recoge a los menores, si no se cumple con Canarias, pues Canarias no tendría por qué cumplir con ese apoyo del voto de Cristina Valido, de la diputada, a las propuestas del gobierno. Eso viene a decir más o menos. Bueno, y nos quedamos sin tiempo, que se acaba ya, sin tiempo del programa. Tiempo de vida tenemos un montón, ¿eh? Así Oiga, qué guapa estaba usted en la foto el otro día, ¿eh? Muchas gracias. Usted que me ve con buenos ojos siempre. Sí. La famosa foto de Alcalá. Sí. Con el Quijote y el Sancho. Preciosa foto. Sí. Al lado de donde te sacaste la foto, está la casa donde nació el presidente de la República, Azaña. Pues no lo sabía. Mismo ahí en Alcalá. Sí. Ajá. Bueno, pues llegamos al final. Como siempre, un placer compartir tiempo de radio con ustedes. Les envío un abrazo enorme. José Antonio Pardellas, Eduardo Pintado. Igualmente para los dos. Un saludo. Un abrazo. Vaya, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.